Señor General Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Damas y caballeros, es un honor para el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú organizar este ciclo de conferencias en este año que está ligado al bicentenario de la independencia nacional, cuya conmemoración ha venido ofreciéndose a todos los peruanos y peruanas desde el año 2019 y va hasta el 2024. Es un honor para el Centro de Estudios Históricos Militares llevar a cabo este ciclo de conferencias porque este organismo de larga vida que fue fundado en 1944 y reconocido en 1949 es una organización patriótica que investiga, publica y custodia el patrimonio cultural asociado a la historia militar y a la historia civil de los peruanos. Hoy tendremos el desarrollo de la conferencia El Perú en las victorias de Riobamba y Pichincha, 1822. Es decir, se va a tocar un hecho histórico cuyo bicentenario está conmemorándose. La conferencia estará a cargo del general de brigada Juan Urbano Revilla. Del general Juan Urbano Revilla sabemos que egresó de la Escuela Militar de Chorrillos en 1982 con el primer puesto del arma de ingeniería, pero luego complementó sus estudios y se graduó de ingeniero civil, actualmente en ejercicio. Sus inquietudes académicas lo llevaron a cursar estudios en diferentes ramas del conocimiento, de manera que ostenta diplomados y maestrías, además de ser doctor en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por toda esta trayectoria brillante, el general Juan Urbano Revilla se ha hecho merecedor de diferentes condecoraciones de reconocimiento. Actualmente es el primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y es miembro de otras instituciones cívico-patrióticas como la Benemérita Sociedad, fundadores de la independencia y defensores calificados de la patria. Lo conocemos como un gran conferencista, como coautor de libros y autor de numerosos artículos que no solo tienen que ver con el bicentenario, sino desde años atrás. Actualmente, el general Juan Urbano Revilla prepara el libro Por la Independencia y la República, escritos de historia, guerra y sacrificio. Dejamos en el uso de la palabra al general Juan Urbano Revilla, quien tocará el tema El Perú en las victorias de Riobamba y Pichincha, 1822. Adelante, general Urbano. Muy amable por la presentación. Señor general de brigada Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Distinguidos asistentes que nos acompañan en este evento académico, damas y caballeros, para quienes habla constituye un honor presentar esta conferencia sobre aquellos hechos históricos bicentenarios, en los cuales el Perú ha tenido una participación muy importante y decisiva, como es en este caso la participación del Perú en el combate de Riobamba el 21 de abril de 1822 y también en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Victorias fundamentales que constituyen hechos históricos dentro del devenir político de la independencia en aquel proceso desarrollado tanto en el Perú como en América, motivo por el cual pasaré a desarrollar
esta conferencia. En primer lugar, deseo hacer una revisión de cuáles fueron los antecedentes y la situación en el norte del Perú en el periodo de fines de 1820 a 1821. Hay que tener en cuenta que la independencia de Guayaquil se logra el 9 de octubre de 1820 con un aporte de un millón de cusqueños llamados granaderos de reserva. Y a partir de esos momentos, los patriotas de Guayaquil empiezan a tener la disyuntiva de su destino de libertad, es decir, hacia dónde pertenecer, mantenerse con Perú como era el anhelo de muchos guayaquileños o incorporarse a Colombia como era el anhelo de la corriente libertadora del norte. Por su parte, el general San Martín en esa época se había establecido en Pura y ahí venía incrementando los efectivos de la independencia, mientras desarrollaba en la Sierra Central una campaña al mando del general Juan Antonio Álvarez de Arenales, que iba logrando independencias a lo largo del corredor de la sierra. De esta manera también podemos apreciar de que se van logrando estas independencias y es con la independencia de la Intendencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820 de que el Perú, y en particular el Perú, se compone un espacio de autonomía y de fuente de recursos para los patriotas que desarrollaron esta campaña de la independencia. En este contexto, la Junta de Gobierno de Guayaquil, que ya lo encabezaba Joaquín Olmedo, decide unirse al país que más le convenga, quedando con ello a merced de las aspiraciones que propendía el general Simón Bolívar de incorporar a Colombia. Y entonces Bolívar decide el envío de tropas hacia Guayaquil. De esta manera, en mayo de 1821, llega el general Antonio José de Sucre con 1000 hombres a Guayaquil. Sucre entiende que para mantener Guayaquil debe vencer a las fuerzas realistas que se encontraban acantonadas. Bien, mencionaba que Sucre entiende que para mantener Guayaquil deben de vencer a las fuerzas realistas que estaban al mando de Melchor Aymerich. Pero como Sucre no tiene las fuerzas necesarias, solamente había con 1000 hombres, Aymerich tenía un promedio de 2000 hombres a más. Sucre decide pedir apoyo a San Martín, solicitándole refuerzo de las tropas peruanas que se venían conformando en el norte del Perú, en Piura específicamente, a cargo del general Álvarez de Arenales. Este pedido lo hace inclusive por escrito, y Sucre se llega a comprometer de que va a ofrecer su espada posteriormente de lograrse la victoria y la independencia de Guayaquil. Sin embargo, la situación que venía pasando San Martín en el Perú al mes de junio de 1821 era difícil prestar el apoyo de las tropas que estaban requiriéndose por parte de Sucre. Sucre insistía nuevamente, sabía ya de las conversaciones en Punchauca de San Martín con la Serna y esperaba que producto de ello y de ese armisticio puedan liberar tropas peruanas. Sin embargo, San Martín todavía no podía desprenderse de esas tropas. Esta situación solamente cambia luego del retiro de los realistas de Lima en junio y julio y que se internan a la sierra. En julio de 1821 se declara la independencia del Perú, se establece el protectorado y en particular el 19 de septiembre de 1821 se entregan los castillos del Callao, que lo tenía a cargo el general Lamar. Con ello, San Martín recién puede tener cierta tranquilidad de poder dirigir sus operaciones que venía planeando en ese año de segundo semestre de 1821 y puede acceder al pedido de las tropas peruanas que hacía y requería el general Sucre en Guayaquil. Sucre también emprendía operaciones cortas ahí en el sector de Guayaquil. El 19 de agosto tiene una victoria sobre la columna del general Aymerich, pero a la vez, el 12 de septiembre, tiene una derrota en combate de Ambato y obliga a plegarse a Sucre de Guayaquil solamente 100 hombres.
Sucre estaba verdaderamente desesperado, angustiado, y volvía a insistir por los apoyos peruanos a la vez de armas y hombres. Más aún, Sucre tiene que firmar un armisticio con el coronel realista José Torrá, que era el que estaba encargado de contener el avance de Sucre, que estaba en Guayaquil y que dirigirse hacia el norte, hacia la zona de Riobamba, y más al norte llegar inclusive a Cuenca. Entonces, Sucre es detenido y espera por el apoyo que debería de otorgar San Martín. Y aquí entramos al año de 1822, y ¿cuál es el apoyo que el Perú otorga a estas fuerzas gran colombianas a partir de ese año? A finales de 1821, Álvarez de Arenales entra en esa postura y dice que las tropas se encuentran listas, pero Álvarez de Arenales declina el mando en el coronel Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz toma el mando de la división peruana, que estaba integrada por los batallones Trujillo número 2, Piura número 4, el escuadrón Cazadores del Perú y un escuadrón rioplatense llamado Granaderos a Caballo, más algunos efectivos de artillería. En total eran 1.622 hombres de esa división peruana que estaba en el norte y que iba a acceder hacia el apoyo requerido por Sucre. San Martín accede a ese apoyo, y de esta manera el 18 de enero de 1822 la división peruana cruza la frontera por el sector de Macará, recorre todo un trecho extenso de más de 500 kilómetros para poder tener una reunión con las fuerzas gran colombianas, que primero establecieron como punto de reunión Saraguro, que alcanzaron el 9 de febrero, y ahí se reúne y se junta y organiza el Ejército Unido Peruano Gran Colombiano de la división peruana de 1.622 hombres, más los efectivos que tenía Sucre, que ya los había incrementado, y tenían 1.200, compuesto por el batallón Albión, que era un batallón de ingleses que había formado Bolívar y lo había enviado al sector de Guayaquil. El batallón Yaguachi, que era el batallón de los guayaquileños, y también medio batallón Paya y escuadrones de dragones. De esta manera forman el Ejército Unido Peruano Colombiano, y una vez reunidos en Saraguro continúan la marcha hacia Cuenca, que logran alcanzar el 21 de febrero de 1822. Las tropas peruanas habían recorrido para ese entonces 515 kilómetros, desde Ebra hasta Cuenca. Imagínense ustedes el tremendo esfuerzo de las tropas que se dieron por esa tierra, ¿no?, que va por el sector de Piura, Las Lomas, Suyo, Macará, Sintana, La Loja, y llegan hasta Cuenca, Saraguro y Cuenca. Pero estas circunstancias también críticas por la situación política que se vive ese entonces, y en particular en relación a cuáles serían los destinos de Guayaquil. Guayaquil se encontraba en una disyuntiva de pertenecer al Perú o pertenecer a Colombia, pero llega un momento en que estas circunstancias se vuelven críticas, y en ello San Martín llega prácticamente a decirle a Santa Cruz de que paralice el apoyo hacia las fuerzas gran colombianas, porque saben de que con este apoyo peruano a las fuerzas gran colombianas, Bolívar se iba a permanecer con Colombia, con Guayaquil, para los intereses colombianos. Pero por otro lado, a la vez, Bolívar pensaba ser él quien tome primero Quito con las tropas gran colombianas, y quería prescindir de los peruanos, pero al final decide que sean las fuerzas peruanas las que se empeñen en este combate con Quito, y después las que entren en el sacrificio y mermen las fuerzas colombianas. San Martín al final decide de que Sucre debe seguir contando con el apoyo que tenía Santa Cruz. Santa Cruz no se había separado de las fuerzas de Sucre, y ante ese imperio de circunstancias, ante esa etapa difícil, San Martín decide que Sucre continúe
con el apoyo que le brindaba Santa Cruz. Y San Martín decía de que este apoyo debería darse siempre y cuando hubieran tomado la determinación de defender su independencia los guayaquileños, como fue el pedido que la Junta de Gobierno de Guayaquil había remitido hacia San Martín, y San Martín accedió a ello. Entonces, el 12 de marzo, San Martín decide que continúe este apoyo peruano, pero la envía al general Lamar para que esté en condiciones de poder tomar el mando de las tropas peruanas, si es que éstas se incorporan al Perú. Y si es que se incorporan a Colombia, le dice a Lamar de que se pliegue a esta figura. Era una circunstancia muy difícil en ese entonces para decidir si es que se apoyaba o no a los intereses de Colombia por la independencia de Quito. Al final, San Martín, con esa gran predisposición, decidió continuar con el apoyo correspondiente, y es así como luego de casi un mes de haber permanecido en Cuenca, deciden continuar con la marcha hacia el norte, hacia Riobamba, donde se desarrollará el combate de Riobamba. El 28 de marzo salen de Cuenca hacia Riobamba, recorren 270 kilómetros más hacia el norte, y las fuerzas peruanas lo realizan por escalones. Hay un escalón vanguardia que lo constituyen las unidades de caballería de las fuerzas patriotas, que están al mando del coronel, y el coronel realista José Tolrá, encargado de contener ese sector de Guayaquil, decide atacar uno a uno a los escalones patriotas. Es así de que el 14 de abril la vanguardia del Ejército Unido llega al sector llamado Guamote, y Tolrá decide atacar este escalón. Sin embargo, es burlado, un repliegue ya preparado por las fuerzas patriotas, que muy bien había conocido el general Sucre. Pero estos ejércitos siguen manteniendo el contacto y progresando en forma paralela hacia el norte, hacia Riobamba. El 19 de abril llegan a 10 kilómetros al sur de Riobamba, y el coronel Ibarra, jefe de las tropas patriotas, se dirige hacia Ambato y detiene el primer escuadrón de granaderos caballos que estaba al mando del sargento mayor Juan Lavalle, para que tome contacto con el enemigo. Y a continuación seguía el resto de la caballería patriota con los dragones de Colombia y con el escuadrón Cazadores del Perú. El 21 de abril, el sargento mayor Lavalle con el escuadrón de granaderos a caballo se toca de improviso con toda la caballería realista de José Tolrá, que estaba desplegada. Y ahí lo que decide el sargento mayor Lavalle es atacar primero, antes que se vean por fuerzas superiores. Era un escuadrón de 100 hombres contra los escuadrones realistas que sumaban casi 400. Pero fue tal el choque y el empuje de este escuadrón que hizo una desolación y desbandera de las tropas realistas, que deciden protegerse con la infantería que estaba cerca de Riobamba. Sin embargo, los patriotas son reforzados por los dragones de las fuerzas colombianas, y además se suman también los cazadores del Perú, este escuadrón, y deciden la derrota de los efectivos realistas que estaban en Riobamba, y se inicia una persecución que dura hasta la noche. En el combate de encuentro en Riobamba, el factor principal del éxito fue aquella sorpresa de la determinación de atacar primero. Y en particular, esto elevó la moral de las tropas peruanas, de la división peruana, que era una división totalmente nueva, pero que se fue en combate con una victoria. Entonces el ánimo estaba al tope. Las bajas realistas del combate de Riobamba fueron en realidad 50 y tantos muertos, más heridos, y las tropas patriotas tuvieron muy pocas bajas, 4 entre muertos y heridos. Y el jefe realista Tolrá tuvo que renunciar luego de esta derrota. Con ello, los patriotas están en posición de Riobamba y en condiciones de continuar su progresión hacia el norte, que era el objetivo final de llegar hasta Quito. Esta progresión de Riobamba a Quito se desarrolla con cierta lentitud, pues estamos hablando del 21 de abril,
casi un mes hasta el choque del 24 de mayo. Pero empiezan a discurrir hacia el norte. De Riobamba hacia son más de 100 kilómetros. Es un esfuerzo también grande para las tropas de este ejército. El ejército patriota había recibido como refuerzo a un batallón más, que era el batallón Magdalena, colombiano, que era muy importante porque sumó efectivos para la fuerza patriota que corría hacia el norte, hasta Pichincha. El 16 defensas realistas que se habían establecido a las afueras de Quito, que sabían que llegaba la protección de las tropas peruanas. Entonces, los patriotas sobrepasan, evaden a los realistas, evitan el choque, y eso obliga para que los realistas nuevamente se replieguen sobre Quito para ofrecer una defensa más cercana hacia el hotel que había estado establecido en Quito. De esta manera, del 21 al 23 de mayo, la división peruana cubre todos los movimientos del Ejército Unido y toma posiciones en las cercanías de Quito, el sector de Tarubamba, para presentar batalla. Sube, a su vez, de que existe la posibilidad de que lleguen refuerzos del norte de Pasto que vayan hacia ayudar a las fuerzas de Quito. Entonces, esto obliga para que Sucre determine que tiene que traer el combate de una vez para que impedir la llegada de esos recursos. Para lo cual decide hacer un envolvimiento hacia los realistas y poder llegar a esa retaguardia realista, que era el norte de la ciudad de Quito, y en el camino por las laderas del volcán del Cerro Pichincha. Y esa acción la realiza en la noche del 23 de mayo. Y para ello, Sucre organiza a las fuerzas patriotas en 2 escalones. El primer escalón, en los cuales el cual estaba al mando el coronel Santa Cruz con la división peruana, los batallones peruanos Trujillo, el batallón Piura, a los cuales se había sumado el batallón Magdalena, recientemente llegado, colombiano. Jefe era Santa Cruz. El segundo escalón era el batallón Yaguachi, el batallón Paya y el batallón Albión. Estaba al mando del propio general Antonio José de Sucre. La caballería había quedado replegada, no podía progresar por las alturas y el terreno escabroso de la ladera de Pichincha. Y los dragones iban a hacer un rodeo grande, un gran envolvimiento para llegar hacia Pasto, asegurar el camino de Pasto y evitar los esfuerzos. De esta manera, en la madrugada se produce desplazamiento por las laderas del Chincha y las tropas patriotas, esos 2 escalones, progresan lentamente. Solamente el 24 de mayo, a las 8 de la mañana, llega el primer escalón, con mucha dificultad, en aquella norma de Pichincha que domina la ciudad de Quito. El segundo escalón, más el parque y las municiones, había quedado rezagado. Mientras los realistas, en la madrugada del 24, ya sabían de esta progresión de los patriotas y decide ir hacia las faldas del Cerro Pichincha para detenerlos. Entonces aquí se configura también un nuevo combate de encuentro entre 2 fuerzas que no habían escogido un campo de batalla, pero por las circunstancias se ven obligadas a tener que combatir en las laderas de Pichincha, que bien es cierto, no estaba previsto, era necesario entrar a ese combate. El 24 de mayo a las 9 de la mañana, Santa Cruz decide que es la oportunidad para atacar y despliega compañías de cazadores de los batallones Trujillo y del batallón Paya, colombiano. A las 10 de la mañana se inicia el ataque con estas compañías de cazadores, a los cuales se suma la participación del batallón Trujillo, con lo cual logran detener el avance de los realistas. A las 10:30 de la mañana llega Sucre y dispone que el batallón Piura y Yaguachi sumen a la acción del batallón Trujillo, que estaba en la primera línea de combate, y decide que el batallón Magdalena haga un envolvimiento hacia el enemigo,
pero que no puede lograrlo la dificultad del terreno, y con lo cual el batallón Magdalena pasa a ser parte de la reserva. La batalla a esa hora, a las 11 de la mañana, se torna muy difícil por circunstancias que empiezan a escasear las municiones que tenían las tropas del primer escalón en particular. El batallón Albión, que llevaba este parque de municiones, continuaba retrasado. Llega el batallón Paya y apoya al batallón Trujillo peruano. Sin embargo, el avance patriota empieza a retroceder. Aquí los realistas comprenden que ellos estaban haciendo un ataque frontal con sus 3 batallones. Batallón Miradores de Cádiz, Batallón Constitución y el Batallón Aragón. Pero ese ataque no prospera. Y también quiere hacer un envolvimiento realistas con efectivos del Batallón Aragón. Sin embargo, ese envolvimiento tampoco tiene resultados positivos para los realistas porque se chocan con los efectivos del Batallón Albión Gran Colombiano y se produce ahí un desconcierto de los realistas que empiezan a replegarse. A la vez, el avión Magdalena, que estaba en reserva, entra al ataque a la carga de bayoneta y todos los batallones de la primera línea que ya no tenían municiones entran también a la carga de la bayoneta. El batallón Trujillo, el batallón Yaguachi, el batallón Piura, todos. Y empieza el éxito de esta batalla. Estos batallones continuaron el movimiento hasta desbaratar por completo los 3 batallones realistas que había enviado Almerich para la defensa de Quito, a la ladera de Pichincha. Con esto se logra una derrota de las fuerzas realistas y el desbande. Unos se van hacia Quito y otros se van más al norte, hacia Pasto. Como resultado, los realistas tienen 500 bajas en esta batalla de Pichincha. Los patriotas 300, que de esos 391 fueron de la división peruana, muertos, más 61 heridos. Ese sacrificio muy grande tiene que ver con la posición armada que tuvo en la primera línea de combate. Al día siguiente se logra la capitulación de Pichincha y días más tarde se rinde otro batallón realista de Cataluña que venía de apoyar las tropas de Rich en Quito, con lo cual se comprueba que había sido acertada la decisión de acelerar el ataque sobre Quito en las laderas de Pichincha. Y aquí entra una particularidad sobre lo que significó la capitulación de Pichincha. La capitulación de Pichincha tiene unos caracteres muy particulares y hay que entenderlo porque así es como sucedía en el siglo XIX. Mediante esta capitulación de Pichincha, el Ejército Unido entra a Quito, ocupa el fuerte Panecillo, se rinde 700 de ocupantes realistas, toman más de 1.800 fusiles y otros pertrechos. Esta capitulación tenía 10 puntos y es muy importante porque encabezan de que los realistas quieren mantener el honor de sus tropas. La capitulación la hacen los realistas, ese es el procedimiento, y son las tropas patriotas, en este caso que está al mando de Santa Cruz y de Sucre, quienes conceden cada uno de las proposiciones realistas. Como por ejemplo había proposiciones de entrega de los fuertes y entrega de los territorios que tenían bajo su mando los realistas, y eso es aceptado o concedido. Había otras proposiciones que demandaban también de que los oficiales realistas conserven sus uniformes, sus espadas, etc. Y por ejemplo, les otorga esa proposición concedida, pero siempre y cuando van a ser estos tratados como prisioneros de guerra, y cuando pasen a España aquellos realistas que deciden rebelarse, juramenten no tomar las armas contra los estados independientes del Perú y Colombia. Miren qué importancia esta capitulación, porque ya obliga a compromiso para no tomar las armas contra el Estado peruano, que era quien había logrado ser parte de esta victoria importante para la independencia de Quito. Otros artículos también son de esta manera, y si uno compara
la capitulación de Pichincha o la posterior capitulación de Ayacucho, va a encontrar varias similitudes. Hay que tener en cuenta para poder hacer unos estudios más adelante en el momento que toque hablar sobre la batalla de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho es más extensa, 18 proposiciones, pero también sigue el mismo esquema de propuestas de visión del enemigo y las concesiones o aceptaciones por parte de los patriotas. Y encabezando siempre mantener el honor de las fuerzas que entraron en combate, algo que era muy valorado, como he indicado, en el siglo XIX. El parte de guerra que hace el coronel Santa Cruz al ministro de Guerra de Perú sobre esta batalla y la trascendencia de la participación peruana dice lo siguiente: así ha concluido la guerra en el norte, y repito, que en su término han brillado las armas del Perú, y que son dignos de consideración de su excelencia, dirigiéndose a San Martín, los que han tenido ocasión de ofrecer el servicio particular a la causa general de América, uniendo un trofeo más a la gloria del Estado. Santa Cruz, cuartel general de Quito, el 28 de mayo de 1822. Este resultado también permite otras situaciones, como por ejemplo, que el 16 de junio el general Bolívar ingresa a Quito, para luego continuar a Guayaquil, a la ciudad donde destina 1.500 efectivos colombianos más. Y con esto, al haberse obtenido la independencia de Quito, se facilita el progreso hacia Guayaquil, que empieza a vislumbrarse más accesible a las pretensiones colombianas. A continuación, deseo hacer algunas consideraciones que realiza Bolívar sobre la participación y el aporte de las armas victoriosas peruanas en estas dos acciones de combate y de batalla con el triunfo. Primero, con el triunfo de Pichincha, logrado por las armas peruanas, llegado a Quito el general Bolívar se dirige al general San Martín, o sea, jefe de Estado a jefe de Estado, expresándole el agradecimiento por la valiosa contribución de las tropas peruanas vencedoras, que han permitido la conclusión de la guerra de Colombia. Esa es la importancia de la batalla en particular de Pichincha, que pidieron y aseguraron la independencia de Colombia, del sur colombiano. Más aún, en correspondencia, Bolívar se compromete a brindar los auxilios que sean necesarios para la campaña de la independencia del Perú. Y este es un compromiso que Bolívar lo asumió por escrito. Y lo dice así en una carta a San Martín, de la cual leo unos fragmentos. Es mi más grande satisfacción dirigir a vuestra excelencia, San Martín, los testimonios más sinceros de gratitud con que el pueblo y gobierno de Colombia han recibido a los beneméritos libertadores del Perú, que han venido con sus armas vencedoras a prestar un poderoso auxilio en la campaña que ha libertado 3 provincias del sur de Colombia. Pero no es nuestro tributo de gratitud un simple homenaje hecho al gobierno del Ejército del Perú, sino el deseo más vivo de prestar los mismos y aún más fuertes auxilios al gobierno del Perú. Simón Bolívar, cuartel general de Quito, 17 de junio de 1822. Este es el compromiso escrito de Bolívar hacia el Perú, gracias a la victoria de Pichincha en particular y también al combate de Riobamba. Es más, Bolívar se dirige hacia el comandante de las tropas peruanas, Santa Cruz, expresando sus consideraciones a las tropas, a los batallones y escuadrones peruanos que participaron en la campaña de Quito, y de la cual también leo lo siguiente. Le dice Bolívar a Santa Cruz: suplico a usted se sirva a transmitir los sentimientos de admiración que me han inspirado los jefes, oficiales y tropas de los batallones Trujillo y Piura, y los escuadrones de granaderos y cazadores montados, que tan gloriosamente sellaron con su sangre la libertad de Quito y la paz de Colombia. Simón Bolívar, cuartel general de Quito, 18 de junio de 1822. Adicionalmente, Bolívar, como presidente de Colombia, emite un decreto de esa misma fecha, 18 de junio, donde otorga distintas distinciones a la división peruana,
Es muy interesante el artículo 4, el cual declara en ese decreto que el gobierno de Colombia se reconoce deudor a la división del Perú, una gran parte de la victoria de Pichincha. No obstante, también ocurren las circunstancias de la propia política que se desarrollaba la corriente libertadora del norte con Bolívar. El 13 de julio, Bolívar coloca a Guayaquil bajo la protección de Colombia. Aquí se suceden ya unos hechos que lo vamos a tocar más adelante. Se produce el 26 de julio, 27, la entrevista entre San Martín y Bolívar, ya en Guayaquil, por los destinos de Guayaquil. Eso será parte de otra conferencia muy importante más adelante. La circunstancia de los hechos con la fuerte presencia de las tropas colombianas en la zona de Guayaquil concretan pues los planes, y con ello la Junta de Guayaquil acuerda el 31 de julio de 1922 incorporarse a la Gran Colombia. No obstante, estas victorias de las tropas peruanas y siempre el anhelo de San Martín de visualizar Guayaquil y hacer factible porque esta zona, este puerto importante, se mantenga, se reincorpore al territorio peruano. En suma, quisiera llevar a unas conclusiones de la presente conferencia, empezando las siguientes. En primer lugar, en la campaña por la independencia de Quito, son las armas peruanas las que acuden ante el pedido de apoyo de Sucre, cumpliendo con un deber de honor por la libertad. En los campos de América, en este propósito fueron los batallones y escuadrones peruanos formados en el norte los que se movilizaron en una forzada campaña hasta batirse en Riobamba y Pichincha, decidiendo sin duda alguna en estos combates donde alcanzaron las victorias. Segundo, estos valiosos triunfos permitieron la independencia de la provincia de Guayaquil. Además, permitieron la independencia de Colombia. Y por otro lado, aseguraron también la independencia de Guayaquil como de Quito, que había mencionado anteriormente. Con la llegada de Bolívar y sus tropas, Guayaquil opta por unirse a la Gran Colombia. Sin embargo, cabe precisar que al quedar libre de realistas toda la zona norte continental, esto permitió el posterior paso de las fuerzas y tropas colombianas, partió en dirección al sur hacia el Perú para completar el apoyo que tuvo a las siguientes campañas que se desarrollarían años después en el Perú, gracias a que se tenía a asegurar toda la independencia y la libertad de la zona norte del Perú, más hacia arriba, más al norte, hacia Guayaquil, hacia Quito inclusive. Tercero, de esta manera queda constancia que gracias a la participación peruana en retribución surge el compromiso para la posterior llegada de las tropas colombianas en calidad de auxiliares. Campaña de la independencia del Perú que culminó, como conocemos, en las victorias de Junín y Ayacucho de 1824. Finalmente, cabe señalar lo siguiente. Los vencedores peruanos regresaron sin mayores laboreles locales. Más aún, el Perú nunca le reclamó a Colombia pago alguno por tan fundamental aporte militar por la independencia de esta región del norte de América. Las tropas peruanas lucharon, vencieron y regresaron solamente con la satisfacción del deber cumplido. De esta manera he terminado la conferencia y agradezco la atención que me han brindado todos los asistentes. Muy amables. Damas y caballeros, ha concluido la exposición del general Juan Urbano Revilla y a continuación tendremos las palabras del general Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, quien hará los
comentarios a la exposición. Adelante, general. Gracias. Distinguidos oyentes, hemos tenido una oportunidad más de escuchar una conferencia por el general de brigada Juan Urbano Revilla. Nos tiene acostumbrados al presentar con el máximo rigor de la justicia, haciéndonos ver los detalles más significativos, inclusive algunos que permiten formarse un concepto sumamente claro y definitivamente en ningún texto de historia que existe está comprendida la exposición que nos ha brindado el general Juan Urbano Revilla. No es para menos, no es la primera oportunidad, constantemente está detrás de complementar. No es una exposición, es un complemento de la historia de nuestro pueblo. Una historia que está referida al proceso de la gesta libertaria americana. Y al personaje más importante que tenemos que llegar es al general José de San Martín y Matorras, un personaje extraordinario porque conocía la existencia y el respeto que merecía la nación peruana desde sus orígenes nativos. Consideraba que los esfuerzos de los pueblos libertarios que estaban realizándose en Sudamérica no tenían objeto porque España tenía una fuerza poderosa que los hacía fracasar. Y por eso él distinguía y buscó su presencia en América con una firme y decidida actitud, hacer la libertad de los pueblos de Sudamérica, respetando sus orígenes nativos que podrían configurar el imperio de los incas. Y esto lo mantuvo en todo momento. Consolidó la libertad de Argentina, desarrollando la batalla que le da el triunfo final, que organiza, a pesar de que se le ofrecían cargos políticos o cargos militares, él se ofrecía a organizar la guerra contra toda la presencia española en Sudamérica, sin límite alguno, pero también sin ningún interés más allá de lograr la libertad y la independencia de los pueblos sudamericanos. Otro de los aspectos es cómo él consideraba que los esfuerzos libertarios que realizaban los pueblos
eran repelidos por el poder monárquico que operaba desde el Perú, lo cual era indispensable. Neutralizar primero para alcanzar la libertad y soberanía de Sudamérica. Pensaban que el momento era propicio para buscar preferentemente la reflexión antes del enfrentamiento. Una persona que poseía todos los valores para la intervención que se proponía. Buscaba lograr la persuasión antes que el enfrentamiento mediante una monarquía constitucional. Y él, en su presencia, en todo momento, si ofrecía algo, pero en el camino fue encontrando otra realidad. Cuando él viene como argentino a Sudamérica, él traía una idea de formar una monarquía liberal. Pero es precisamente en el Perú cuando cuando le ofrecen que dé su opinión en el Congreso de Tucumán del año 1816, él señala ya no una idea de monarquía nacional, sino ya da una idea distinta. ¿Por qué? Porque él había llegado al terreno y había visto cómo se había formado todo este proceso en América del Sur y la importancia del imperio incaico que hacía imprescindible su existencia. Cuando en el Congreso de Tucumán le piden que cuál sería el gobierno que debería regir en América, él dice que el gobierno debe ser una monarquía institucional, pero ya había aprendido algo más, que era la nación peruana en su origen, la que podía ser la gran nación de Sudamérica. Y él lo dice con sus simples frases: ¿cuál es el gobierno que debe haber en Sudamérica? Y él responde: el gobierno debe ser una monarquía constitucional presidida por un descendiente de los incas. Y además, la capital de Sudamérica debería ser el Cusco, por ser la capital del imperio incaico. Esto no hace otra cosa que, si bien es cierto, el general San Martín en esa oportunidad tenía ese concepto, pero cuando él declara la independencia del Perú, al hacerlo, ya tiene otra idea. Ya tiene que el Perú es libre e independiente. No porque el general San Martín lo decida,
sino por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Qué concepto tan grande y tan noble que tuvo siempre el general San Martín, que en todo instante que participa en América del Sur, colaborando en todas las repúblicas, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, Bolivia, Ecuador. En todos ellos nunca pidió la conducción política que se le ofrecía. En todo instante respetó la decisión de fe y confianza en el derecho de los naturales para dirigir su propio destino. Esto, señores, no es otra cosa que todo ese detalle tan estupendo y con tanta claridad que nos ha ofrecido Urbano. Es uno de los muchos los cuales debemos considerar al general Bolívar como enemigo de la libertad de los pueblos. El general Bolívar buscaba para gobernar un pueblo y pretendió hacerse del Perú. Y resulta que ese terreno no pudo alcanzarlo, a pesar de que estuvo en el gobierno peruano y pretendió crear la Gran Colombia, integrando a la nación peruana a la Gran Colombia. Las intenciones entonces de estos libertadores, uno con la nobleza, con el respeto por los pueblos, y otro con la inversión, con la deseo de apoderarse para quedar siendo el organizador de esta razón. Yo les agradezco su atención, sobre todo la importancia que tiene esta conferencia que nos ha dado Urbano, en la cual representa no solo un hecho histórico, sino un personaje en la historia de nuestra patria con el máximo espíritu de hacer cada vez más grande y más noble el conocimiento de la historia de las naciones americanas. Muchas gracias por su atención. Los felicito. No solo Juan Urbano, yo lo felicito también a todos los que han tomado control de esta representación. Yo creo que nos ha dejado una gran enseñanza. Muchas gracias. Damas y caballeros, acabamos de escuchar las palabras del general Germán Jamán Carrillo, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, no solo cargadas de una gran emoción, sino de un amplio conocimiento sobre la historia nacional. Le hemos apreciado la exposición El Perú en las victorias de Riobamba y Pichincha 1822 del general Juan Urbano Revilla, lo que ha dado un marco especial a esta primera conferencia del año 2022 organizada por el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú.
El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú agradece profundamente a quienes se han conectado a este acto de patriotismo. Les agradece y les invita a conectarse nuevamente a la conferencia a la que oportunamente se les va a convocar en los meses siguientes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima oportunidad. Muy amable, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo desde México. Ah, qué grato. Saludos hasta México, hermano país. Así es, con mucho gusto. Felicitaciones, muchas gracias. Felicitaciones, General Juan Urbano. Muchas gracias, ingeniero Rosario Díaz. Saludos a Estados Unidos, también veo una asistente de Estados Unidos. Sí, buenas noches, la doctora Panta. Un gusto. Muy amable. Gracias. Un placer, hasta luego. Buenas noches.